¿Cómo se llama, hermanos, o cuál es el título de este campamento, hermanos? En el espíritu y el poder de Elías. Como pueblo de Dios, hermanos, como pueblo elegido, nosotros hemos sido apartados por Dios para dar un mensaje especial en estos últimos tiempos, ¿sí o no? Hemos sido elegidos, mis queridos hermanos, para preparar a un pueblo para el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. El problema es, mis queridos hermanos, el problema es que muchas de las veces, hermanos, y este problema yo lo he venido viendo, hermanos, en muchos ministerios de sostén propio. El problema es, mis queridos hermanos, que muchas de las veces queremos preparar allá a los de allá afuera primero y nos estamos olvidando nosotros de nuestra preparación. ¿Sí o no? Muchas de las veces, mis queridos hermanos, nos olvidamos de la preparación tan importante de nuestra familia. Somos buenos para darle consejos sobre nuestros hijos a otras familias allá afuera. ¿Y a dónde están los de nosotros? Éxodo capítulo 20, versículo 8 y 9 y 10 y 11 dice: acuérdate del sábado, ¿para qué? 6 días trabajarás y harás toda tu obra. El versículo 11 es el que me llama mucho también la atención, mis queridos hermanos. Dice que 6 días, ¿qué? En él no hará obra, ¿quién? Ni tú, ni tu hijo, ni tu hija. Y ahí describe una gran lista, mis queridos hermanos. ¿Sí o no? Ahora la pregunta que deberíamos de hacernos nosotros: ¿a dónde están nuestros hijos en día sábado, mis queridos hermanos? Queremos ser reparadores de portillos, reparar esa brecha que fue pisoteada, derribada. Pero no somos capaces, mis queridos hermanos, de repararla en nuestra propia familia. Muchas de las veces, mis queridos hermanos, como adventistas del séptimo día, es cierto, tenemos un mensaje directo que darle al mundo entero. Pero, mis queridos hermanos, a veces cuando les preguntamos a las familias: ¿a dónde está tu hijo en este día? Muchos contestan: es que anda en el soccer, anda en el gimnasio. Mis queridos hermanos, muchas de las veces nosotros decimos, mis queridos hermanos: mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿A dónde están los miembros de nuestra familia? Tenemos, hermanos, que preparar a un pueblo para el pronto regreso de Cristo Jesús. Y esa preparación debe de comenzar, ¿a dónde? En nuestro hogar, mis queridos hermanos. Por eso dice, vamos a ir rápidamente, mis queridos hermanos, al libro de Malaquías. Vamos rápidamente al libro de Malaquías, hermanos. Capítulo 4, versículo 6, rápidamente. Dice la palabra del Señor, hermanos. ¿El qué dice? Convertirá el corazón de los padres ¿hacia quién? Hacia los hijos, y el corazón de los hijos ¿hacia quiénes? Hacia los padres. No sea que yo venga y hiera ¿qué? La tierra ¿con qué? Entonces, mis queridos hermanos, ¿a dónde empieza la preparación? Con nuestros hijos. Ahí empieza, mis queridos hermanos, la preparación. El problema, hermanos, que muchos de nosotros como sostén propio nos hemos enfocado más en los de allá afuera. Nos hemos enfocado, mis queridos hermanos, allá en la nominal. Oh, yo me salí porque es que allá había mucha mundanalidad. Es que allá había esto y había lo otro. Y hermanos, ¿y cómo estamos nosotros como pueblo adventista que decimos que estamos preparando a un pueblo para el pronto regreso de Jesús? ¿Cómo está nuestra vida, mis queridos hermanos? ¿Qué clase de personas estamos preparando para el encuentro con Jesús? ¿Saben a veces, hermanos?
A mí me da tristeza, hermano, llegar a lugares y ver, mis queridos hermanos, que hoy en día, mis queridos hermanos, y bautizan el montón de gente. Y no ha habido un cambio en esa persona. A veces, mis queridos hermanos, cometemos grandes errores al bautizar personas antes de que haya habido un cambio, mis queridos hermanos, en el corazón. A veces me pregunto yo, ¿será que no los estamos preparando nosotros, mis queridos hermanos, para un encuentro con Jesús o para recibir la marca de la bestia? Y ahorita vamos a ver cómo explica la mensajera del Señor ese punto, mis queridos hermanos. La palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 y 16, hermanos, dice: no améis al mundo, ni las cosas que están ¿a dónde? Porque si yo amo al mundo y las cosas que están en el mundo, ¿qué dice? El amor del Padre, ¿qué? No está en él. Hermanos, cuando yo hago mi decisión por Cristo Jesús, cuando usted hace su decisión por Cristo Jesús, es una renunciación ¿a dónde? Y entonces, hermanos, ¿por qué a veces lo seguimos acariciando? Porque a veces, mis queridos hermanos, salimos de allá, pero salimos del mundo, salimos de un lugar, pero ahí traemos el Egipto con nosotros, hermanos. Y decimos que somos de sostén propio, decimos que somos la verdad presente, cuando todavía, mis queridos hermanos, nos vestimos como queremos, comemos como queremos, pensamos como queremos, porque a veces ni nuestros pensamientos, mis queridos hermanos, han sido ¿qué? Han sido educados. Hablamos como queremos, nuestro carácter, mis queridos hermanos, todavía no ha sido transformado. Y decimos que somos la verdad presente. Por eso dice, mis queridos hermanos, sigue diciendo el versículo de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, hermanos, sigue diciendo: porque todo lo que hay en el mundo, las concupiscencias de la carne y las concupiscencias de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, mas es del mundo. Todavía somos soberbios. Todavía hay orgullo en nosotros. Todavía hay vanagloria, concupiscencia. Todavía, mis queridos hermanos, nuestro carácter no ha sido transformado. Recuérdese, mi querido hermano, que no le podemos servir a dos señores. Muchas de las veces, mis queridos hermanos, queremos ser reformadores, pero los que necesitamos una reforma somos nosotros primero en nuestra vida. Claro que sí, mis queridos hermanos. Por eso dice la mensajera del Señor, hermanos. Testimonios, volumen 1, página 608, 609, dice: yo diría que estamos, dice, viviendo en el tiempo más solemne. ¿O no es cierto? ¿En qué tiempo estamos viviendo, hermanos? Desde 1844. Estamos viviendo, hermanos, en el juicio investigador. Hermanos, ¿no creen ustedes que deberíamos de estar buscando más al Señor en oración, en ayuno? ¿No creen, mis queridos hermanos, que deberíamos, hermanos? Yo me recuerdo cuando estaba en la iglesia Pentecostés, teníamos vigilias todas las semanas. Apartábamos, hermanos, horas para orar. Y hoy en día, hermanos, oramos 1, 2, 3 minutos y ya nos queremos levantar porque nos duelen las rodillas. Hacíamos, hermanos, a veces hasta semanas, 15, 25 días de ayuno. Y hoy en día, mis queridos hermanos, ¿cuánto tiempo podemos ayunar? Y así queremos tener el poder y el espíritu de Elías.
No, mis queridos hermanos, por eso Juan fue enviado al desierto a prepararse, a poder dominar su apetito, su intemperancia, a prepararse, hermanos, para poder preparar a un pueblo para la primera venida ¿de quién? De Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta? Y escuchen lo que sigue diciendo la mensajera del Señor. Dice, en la última visión de que tan solo una pequeña porción, escuche, de aquellos que ahora profesan la verdad serán santificados por ella y serán salvos. ¿Cuántos? Una pequeña porción de los que profesan la verdad, mis queridos hermanos. Mencionó nuestro hermano Reinaldo. Y esto yo lo menciono allá, hermanos, en Nuevo México. Hermanos, yo creo que somos muchos aquí todavía. Los hermanitos solo se me quedan viendo. Pero es que es cierto, hermanos. Es cierto. Hoy en día, hermanos, parece que nos gusta más la cantidad que la calidad. ¿De qué sirve, hermanos, tener toda una iglesia grande llena, mis queridos hermanos, si al final se van a salvar 10? No sé si me están entendiendo. Como reformadores, hermanos, tenemos que preparar a un pueblo. Pero a un pueblo, mis queridos hermanos, que busque al Señor en llanto, en clamor, que se dé cuenta en la hora en la que estamos. Y enseñarle a un pueblo, mis queridos hermanos, que si no dejamos el mundo a un lado, podemos estar aquí toda la semana, hermanos, sentados. Y podemos ir a calentar las bancas o los asientos de nuestras iglesias. Pero eso no quiere decir, mi querido hermano, que mi nombre va a permanecer en el libro de la vida. Testimonios, volumen 5, página 136, escuche lo que dice. ¡Cuán increíble! La gran mayoría de aquellos que ahora se regocijan en la verdad abandonarán su fe. Y escuche lo que dice. Y se perderán. ¿Pero por qué se van a perder, mis queridos hermanos? Porque no se han desprendido del mundo. Vivimos como el mundo, mis queridos hermanos. La mundanalidad en nuestro medio, mis queridos hermanos, no la hemos abandonado. Hoy en día, mis queridos hermanos, es triste ver hoy en día esposas, jóvenes, niños, que dicen también que proclaman la verdad presente. Y mis queridos hermanos, da lástima, mis queridos hermanos, ver cómo nuestra juventud, como nuestros niños, nosotros mismos los estamos llevando hacia la perdición. Y escuche lo que dice, hermanos. Dice, se perderán ¿por qué? Y aquí ella da la respuesta, mis queridos hermanos. Dice, se adaptan a las costumbres del mundo. ¿Se da cuenta? ¿Y cómo vive el mundo, mis queridos hermanos? Como que Dios no existiera. Y ahí queremos nosotros, trabajamos como el mundo, comemos como el mundo, nos vestimos como el mundo. Y así pensamos, mis queridos hermanos, que cuando Cristo venga, si hemos pasado al descanso, nos va a resucitar y vamos a estar con Él. O si estamos vivos, vamos a ser arrebatados en las nubes y juntarnos con nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, tenemos que tomar conciencia y tenemos que saber la hora en la que nosotros estamos viviendo. Y ella sigue diciendo, hermanos, se adaptan a las costumbres del mundo, los estilos de vida aparentemente inocentes, altamente estimados e insidiosos de Satanás. Los desarmarán, los debilitarán y finalmente los van a destruir. Otra afirmación es todavía más específica. La gran mayoría de aquellos que ahora parecen ser genuinos, se verá que son en realidad
solo un vil metal. ¿Qué queremos ser, mis queridos hermanos? ¿Queremos ser un vil metal nomás que suena? Pero si no queremos ser un vil metal, hermanos, tenemos nosotros que tomar las cosas en serio. Cristo viene pronto, hermanos. Hermanos, ahora falta poco tiempo. Y nuestras vidas tienen que ser transformadas por el poder del Espíritu Santo. Hermanos, tenemos nosotros, hermanos, que tomar conciencia de la hora en la que estamos viviendo. Por eso dice ahí en Santiago 4:4, hermanos, la palabra de Dios dice: adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es, ¿qué? Enemistad con Dios. ¿Te das cuenta? Y luego dice: cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye, ¿qué? ¿Cuántos enemigos de Dios no habremos, mis queridos hermanos, en la verdad presente? ¿Cuántos, mis queridos hermanos? ¿Cuántos? Nos jactamos del mundo, nos jactamos de los de allá afuera, pero somos incapaces de vernos nosotros, mis queridos hermanos. De ver cómo nuestra familia la estamos preparando. Por eso, hermanos, es bien interesante conocer, hermanos, el tiempo en el que estamos viviendo. Por eso sigue diciendo la mensajera del Señor, hermanos. Ella sigue diciendo en el conflicto de los siglos, en la página 666, hermanos, dice: conforme vaya acercándose la tempestad. ¿Cuál tempestad, hermanos? La última crisis que ya viene, mis queridos hermanos, ya está a la vuelta de la esquina. Escuche lo que dice: muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe. Oh, mis queridos hermanos, cuando yo leí esa cita en el conflicto de los siglos, caí de rodillas y le pedí a mi Dios: Señor, dame fuerza. Lléname de valor para poder conducir a un pueblo hacia el pronto regreso de Cristo Jesús. Aunque a veces, mis queridos hermanos, no somos aceptados por el mensaje. Aunque a veces muchos, mis queridos hermanos, se enojan por el mensaje que se predica. Mis queridos hermanos, ¿cuándo has visto tú que por la verdad el diablo se pone contento? No, mis queridos hermanos, el diablo nunca se va a poner contento cuando tú y yo tomemos la decisión de predicar y de enseñar la verdad y preparar a un pueblo para el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y escuche lo que sigue diciendo. Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer el mensaje del tercer ángel, pero no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe. Y escuche lo que dice: e irán a engrosar las filas de la oposición. ¿Se da cuenta? Escuche lo que dice. ¿Por qué van a ir a engrosar las filas de la oposición, hermanos? ¿Por qué? Este es un llamado, hermanos, para que nos preparemos y salgamos del mundo. Si todavía acariciamos las cosas del mundo, si todavía vivimos como el mundo vive, mis queridos hermanos, escúchalo cómo termina y lo que dice esta declaración. Dice, uniéndose con el mundo y participando de su espíritu, llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto. Hay quienes, mis queridos hermanos, se predica el mensaje de la vestimenta y se enojan. Miran las cosas como las mira el mundo. El Señor lo que mira es nuestro corazón, dice.
Claro, por eso arrepiéntete, hermano, porque el Señor sabe que nuestro corazón es podrido, que nuestro corazón es más engañoso que todas las cosas. ¿Te das cuenta? Y escucha, hermanos, escucha lo que dice. Así que cuando llegue la hora de la prueba, estarán preparados para situarse del lado más fácil y de mayor popularidad. Muchos, mis queridos hermanos, por no dejar la comodidad y por no dejar las cosas del mundo, por no dejar, mis queridos hermanos, las concupiscencias, el mundo, lo que más nos gusta. Ay, pero es que, ¿yo cómo voy a abandonar esto? ¿Qué va a pasar con esas personas? Se van a pasar al lado ¿de qué? De la oposición. Y no importa, mi querido hermano, que ahora tú y yo estemos profesando que creemos en el mensaje del tercer ángel. Cuando venga la crisis, ahí se va a ver quién es quién. Pero si nos preparamos ahora y si le pedimos al Señor el poder y el Espíritu Santo para poder vencer todas las cosas que nos separan de Dios, vamos a salir victoriosos. Y si no, mis queridos hermanos, nos vamos a pasar lastimosamente del lado ¿de qué? Y no lo digo yo, hermanos, lo dice la palabra de Dios, la mensajera del Señor. Y escuche lo que dice, hermanos. Hombres de talento y elocuencia, mis queridos hermanos, escuche lo que dice, que se gozaron un día en la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descarriar a las almas. Yo por eso a veces, hermanos, tengo mucho cuidado. Y escuche por qué. Y sigue diciendo, esos hombres que Satanás va a emplear y que en vez de estar preparando a un pueblo, lo están conduciendo a la perdición, mis queridos hermanos. Escuche lo que dice, hermanos, escuche. Se convertirán en los enemigos más escarnizados de sus hermanos de antaño. Y ahora yo les pregunto, hermanos, ¿no está sucediendo esto? ¿Cuántos hombres de elocuencia, cuántos hombres, hermanos, que enseñan la verdad presente no se oponen al mensaje del tercer ángel? O hay quienes que lo predican, pero lo predican nomás ahí, como dicen en mi país, hermanos, ahí nomás por las orillas. Apelamos más a los sentimientos que a la razón. Cuando el mensaje que deberíamos de estar predicando debería de hacernos razonar en qué estoy mal, en qué estoy fallando. Hermanos, no le crea a los sentimientos son engañosos. Ahorita decimos que amamos por una emoción y mañana decimos que no. ¿Sí o no? Por eso el mensaje, hermanos, que nosotros tenemos que predicar tiene que apelar ¿a dónde? A la razón, mis queridos hermanos, a la razón. Y escuche lo que sigue diciendo, hermanos. Cuando los observadores del sábado sean llevados ante los tribunales para responder de su fe, estos apóstatas, ¿quiénes, hermanos? ¿Quiénes? ¿Lo leímos? ¿Sí o no? Escuche lo que dice, estos apóstatas serán los agentes más activos de Satanás para calumniarlos y acusarlos y para incitar, a los magistrados contra ellos por medio de falsos informes e insinuaciones. Con razón la mensajera del Señor dice en Testimonios para los Ministros que hay más, ¿qué? Que tenemos que tener más cuidado de quiénes. Los que están adentro que los que están ¿adónde? Por eso, mis queridos hermanos, los de allá afuera a su tiempo, el Señor los va a traer. Pero tenemos que empezar a reformarnos los que estamos adentro. Que aunque de aquí adentro, mis queridos hermanos, también van a salir lobos rapaces. La hermana Juárez lo está diciendo, no lo estoy diciendo yo. Y tenemos que cuidarnos porque aquí adentro, hermanos, en el pueblo de Dios que predicamos el mensaje del tercer ángel, también, hermanos, van a salir hermanitos, como dicen en mi país, pone dedos. Y tenemos que cuidarnos. Yo me cuido mucho de todos esos aspectos, hermanos. Yo les soy sincero.
Hermanos, porque yo no creo, hermanos, que el Señor me trajo del pentecostalismo para nomás venir y decir amén, gloria a Dios y aleluya. Hermanos, a veces como pueblo de Dios, yo no sé qué nos pasa. A veces como pueblo de Dios, hermanos, como que hemos perdido ese fervor. Hemos perdido ese primer amor, mis queridos hermanos. Y es necesario, hermanos, para poder aceptar las grandes verdades del Evangelio, mis queridos hermanos, necesitamos volver ¿a dónde? Al primer amor. ¿Se acuerda cuando tenía usted el primer amor? Hermanos, a todo el mundo le queríamos llevar las buenas nuevas de salvación, ¿sí o no? A todo el mundo le queríamos decir lo que Cristo Jesús había hecho en nuestra vida. ¿Y ahora qué pasa? Vamos a hacer obra misionera, aquí los esperamos en la iglesia. Si acaso, hermanos, 3 llegan ahí. Y llegan tal vez a la fuerza, hermanos. Porque no les queda de otra, mis queridos hermanos. O porque les da pena. Y muy apenas, hermanos. Pero mis queridos hermanos, déjeme decirle una cosa. Cuando el pueblo de Dios volvamos a nuestro primer amor, las cosas van a cambiar. Cristo Jesús, hermanos, está pronto por salir del lugar santísimo. ¿Cómo está nuestra vida, hermano? Delante de Jesús. Querido joven, ¿cómo está tu vida delante de Jesús? Querida iglesias, ¿cómo están nuestras vidas delante de Cristo Jesús? Por eso sigue diciendo, hermanos, si nosotros vamos a la palabra de Dios, en Juan 15, 19, hermanos, la palabra de Dios es bien clara y dice, hermanos, ¿por qué van a suceder todas estas cosas, hermanos? Si fueras del mundo, ¿qué pasa? Dice. Por eso no nos aman, hermanos. ¿Se da cuenta? Por eso, hermanos, nosotros tenemos que ser un pueblo, ¿qué? Peculiar, un pueblo diferente, hermanos, que los demás pueblos. ¿O no nos apartó para eso el Señor? Pero ¿qué pasa con el pueblo de Dios hoy en día, hermanos? ¿Somos un pueblo peculiar? No, mis queridos hermanos. Hoy en día, mis queridos hermanos, no hay diferencia entre una persona cristiana y una persona del mundo. Las dos andan vestidas igual. Allá andan todas pintadas. Usando mal el don del habla que el Señor nos ha dado. Chismeando. Criticando, hablando mal del uno del otro. ¿Y ustedes creen que así es como se prepara el pueblo de Dios para el encuentro con Jesús? Claro que no, mis queridos hermanos. Claro que no. Si de verdad reconocemos la hora en la que estamos viviendo hoy en día, mis queridos hermanos, tenemos que hacer una reforma en nuestra vida. Y tenemos que ser decididos, hermanos, el todo por el todo. Claro que sí, hermanos, claro que sí. ¿O ustedes creen que a Jesús le agrada una vida doble? ¿O un cristiano de doble ánimo? Que ahora dice que sí, mañana dice que no. Claro que no, mi querido hermano. Por eso dice, si fueres del mundo, ¿el mundo qué? Amaría lo suyo. ¿O pertenecemos al mundo, hermanos? Y entonces, hermanos, ¿por qué amamos las cosas del mundo? ¿Por qué nos dejamos arrastrar contra toda la corriente que trae el mundo? ¿Me entienden? Ahora escuche lo que dice. Mas porque no sois del mundo, antes yo, ¿qué dice? Os elegí del mundo. Amén. Porque si no nos hubiera elegido, mis queridos hermanos, ¿qué esperanza hubiéramos tenido? Ninguna, mis queridos hermanos. Ninguna esperanza. Y por eso dice, antes yo los elegí del mundo, por eso os aborrece ¿quién? El mundo.
Muchas personas, mis queridos hermanos, mucho predicador de la verdad presente a veces se siente triste porque el mundo nos aborrece. ¡Fanáticos! ¿A cuánto les han dicho esa expresión? Hermano, déjeme decirle, allá en Nuevo México, una persona que me dijo, no voy a mencionar nombre, porque no va a ser que un día vayan para allá y los conozcan. Y no voy a mencionar de qué iglesia es, porque esa no es mi intención, hermanos. Yo soy de las personas, hermanos, que en mis prédicas a mí no me gusta, hermanos, hablar de sacarles trapos sucios a fulano, a sutano. No, hermanos, a mí eso, cada quien, hermanos, le va a dar cuenta a Dios. ¿Sí o no? Pero déjeme decirle una cosa, mi querido hermano. Esa persona me dijo, tú estás loco. Tú eres un fanático, me dijo. Hermanos, me estaba diciendo que era fanático porque él me comentó que tenía problemas de salud. Le llevé un librito, hermano, yo creo que medio lo ojeó y me dijo, no, me dijo, ten, aquí está tu libro. Tú estás loco si piensas que yo voy a dejar de comer mi carne. Le dije yo, si es que yo no te estoy diciendo que dejes de comer la carne. Lo que yo te estoy enseñando es que la carne puede ser una de las causas del por cual tú estás enfermo. Y mis queridos hermanos, a veces nosotros, hermanos, nos sentimos tristes, ¿sí o no? Porque nos aborrecen, hermanos, por el mensaje que predicamos. Incluso, hermanos, hay hermanitos, hermanos. Incluso, hermanos, en el sostén propio, hermanos. Hay unos que ni siquiera nos pueden ver, hermanos. Dicen que ya nos fuimos mucho al extremo. Pero, hermanos, si la cruz de Cristo es locura, hermanos, me quiero volver loco con Cristo Jesús. Y miren, mis queridos hermanos, hay tantas cosas, hermanos, en la palabra de Dios. Pero mi punto en esta tarde, hermanos, es que si nosotros seguimos amando el mundo, si nosotros seguimos en sus deleites y seguimos, mis queridos hermanos, comiendo, trabajando y vistiéndonos y hablando como el mundo, mis queridos hermanos, nos vamos a perder. Nos vamos a perder. Por eso dice, hermanos, Testimonios, volumen 5, página 136, dice, cuán increíble la gran mayoría de aquellos que ahora se regocijan en la verdad. ¿Qué dice? Abandonarán, ¿qué? Esperes, hermanos, que la crisis venga. Esperes, hermanos, que la tormenta recie un poquito más. Y a ver, hermanos, ¿de qué estamos hechos? O hemos sido transformados con Cristo Jesús, o hemos adquirido el molde del mundo. Por eso, mis queridos hermanos, por eso escuche lo que dice, hermanos, la mensajera del Señor. Ahí mismo, Testimonio, volumen 5, página 216, dice, hermanos, los que se unen con el mundo están recibiendo el molde del mundo. Y están preparándose, dice ella, a recibir la marca de la bestia. ¿Se da cuenta, mis queridos hermanos? ¿Cuántos adventistas del séptimo día, hermanos, no vamos a recibir la marca de la bestia por estarnos amoldando al mundo y por estar viviendo como el mundo vive? Por eso dice la mensajera del Señor, hermanos, que muchos van a aparecer al final como vil metal nomás. Porque el molde del mundo, hermanos, a veces parece que ya lo tenemos hasta plasmado en nuestra vida. Dice, hermanos, lo vuelvo a leer, hermanos, no lo digo yo, dice, los que se unen con el mundo están recibiendo el molde del mundo y están preparándose para recibir la marca de la bestia. Este es un llamado, hermanos, para cada uno de nosotros, a que no nos amoldemos al mundo. Es cierto, hermanos, vivimos en el mundo,
Pero eso no quiere decir, mis queridos hermanos, que tenemos que hacer las cosas que el mundo hace. Tenemos que ser diferentes, hermanos. Tenemos que hablar diferente. Tenemos que actuar diferente. Tenemos que vestirnos diferente. Tenemos que comer, pensar diferente. Nuestro carácter, mis queridos hermanos, debe reflejar el carácter de Cristo Jesús. Porque sin el carácter de Cristo Jesús, hermanos, no vamos a llegar al cielo. El carácter, hermanos, es el pasaporte para entrar ¿a dónde, hermanos? En el reino de los cielos. Pero ustedes creen que amoldándonos con el mundo, ¿podemos reflejar el carácter de Jesús en nuestras vidas? No se puede, hermanos. Por eso, hermanos, este campamento en el espíritu y el poder de Elías. Hermanos, cuando Juan, hermanos, salió ya con el mensaje, Juan, hermanos, él salió decidido, hermanos. Con una gran razón el Señor lo envió allá al desierto, hermanos, ¿sí o no? Porque el Señor sabía, hermanos, que si lo dejaba ahí, hermanos, con los rabinos, con los maestros de la ley, la mensajera del Señor dice en el deseado de toda la gente, lo iban a echar a perder, hermanos. Hermanos, y nosotros, si estamos trabajando con el molde del mundo, no podemos también hacer esa obra de preparación. ¿Por qué, hermanos? Muchos de nosotros nos hemos echado a perder por esa razón. No le hemos hecho caso a la palabra de Dios, y mucho menos a los testimonios, mis queridos hermanos. Y si usted no me lo cree, escuche lo que dice el Espíritu de Profecía, hermanos. Escuche lo que dice Dones Espirituales, volumen 2, página 284 y 285, y escuche, hermanos. Dice, yo vi que algunos se levantarían contra los claros testimonios. Ellos no se adecúan a sus sentimientos naturales. A ellos les gustaría que se les dijera cosas agradables y que se les hablara de paz en sus oídos. ¿A cuánto nos gusta eso, hermanos? A que nos estén diciendo cosas bonitas en nuestro oído. Que siempre nos estén acariciando el pecado, hermanos. ¿A cuánto nos gusta que nos estén diciendo, no importa, hermanito, no importa, hermanita, mira, el Señor te conoce? Pues porque el Señor nos conoce, mis queridos hermanos, es que debemos dar un mensaje decidido a un mundo, mis queridos hermanos, que está pronto por perecer. Escuche lo que sigue diciendo, hermanos. A ellos les gustaría que se les dijera cosas agradables y que se les hablara de paz en sus oídos. Vi a la iglesia en una condición tan peligrosa como jamás lo estuvo. ¿Se da cuenta? ¿Cómo dice que la vio? En una situación ¿qué? Muy peligrosa como nunca antes estuvo. ¿Por qué, mis queridos hermanos? ¿Por qué? Hoy en la mañana estaban diciendo, hermanos, en los ministerios de sostén propio han entrado tantas herejías, que a veces hay que perder tiempo, estaba diciendo el pastor, y enseñarles a los hermanos, otra vez, hermanos, esto no es así. Mire, hermano, así dice la Biblia y así dice el Espíritu de Profecía. Pero escuche lo que sigue diciendo. La religión experimental es conocida tan solo por unos pocos. Es que muchos, hermanos, solo somos bla, 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 hermanos. Muchos solo somos hablar y predicar, pero no hacemos nada. Creemos en el Evangelio, creemos en la verdad presente, creemos en el mensaje del tercer ángel, pero hermanos, con los brazos cruzados. Dice que solo son unos ¿qué?
unos pocos los que conocen que la religión experimental. Hermanos, de nada sirve hablar tanto, hermanos. Hay que actuar. Hay que trabajar. Hay un canto, mira hermano, yo siempre lo he dicho a veces, hermanos, nosotros como cristianos, hasta cuando cantamos, hermanos, mentimos, somos mentirosos. Yo quiero trabajar para el Señor, hermanos, y en la cama y en el sofá. El día sábado, mis queridos hermanos, ay, es que ando tan agotado, y a dormir en sábado, hermanos. ¿Es el día del Señor o el día de ir a hacerse una siestecita? ¿Me van entendiendo? Por eso dice, hermanos, unos pocos, dice, conocen la religión experimental. El zarandeo ha de venir muy pronto para purificar su iglesia. Y escuche lo que está, y lo que más abajo dice, hermanos, y este es un consejo para cada ministro, para cada dirigente de iglesia. Y hermanos, y si por esto, mis queridos hermanos, vamos a ser rechazados, gloria a Dios. Una vez un hermano me dijo, usted pastor, usted de la vara del pastor. Claro que sí, hermano, soy de la vara del pastor, le dije. Y se me quedó viendo. ¿Pero por qué dices eso? Le dije, ¿no te acuerdas cuando el Señor Jesucristo entró al templo y los agarró a chicotazos a todos? Si Jesús viniera, nuevamente esos lobos rapaces entra y los agarra con la vara. Claro que sí, mi querido. Tú eres un reformista, claro que sí. Jesús fue un reformista. ¿Sí o no? Claro que sí, hermano. Juan el Bautista no fue un reformista. ¿Y Juan el Bautista trabajó de adentro o trabajó afuera? Trabajó de afuera, hermanos. De todos los líderes. Es más, dice la mensajera del Señor en el deseado de todas las gentes, que, miren, se los voy a leer, hermanos. Dice la mensajera del Señor, hermanos. Dice que en el orden natural de las cosas, el hijo de Zacarías habría sido educado ¿para qué? Para el sacerdocio. Pero escuche lo que dice. Pero la educación de las escuelas rabínicas le habrían arruinado para su obra. Dios no lo envió a los maestros de teología, dice, hermanos, para que aprendiese a interpretar las escrituras. Hermanos, usted y yo no necesitamos de ir a un centro de teología. Lo que necesitamos es el Espíritu Santo, hermanos. ¿No dice la palabra de Dios que conoceréis la verdad y la verdad los hará libres? Pero por medio del Espíritu Santo, hermanos. Hoy en día, hermanos, se inventan libros, cómo interpretar las escrituras. Imprimen libros, cómo interpretar a Elena G. de White. Hermanos, lo que ya está inspirado y lo que ya tenemos escrito a la ley, al testimonio, ya está interpretado, hermanos. Solo lo tenemos que aplicar en nuestra vida. No necesitamos ningún instrumento humano, mis queridos hermanos, para que nos diga ahí qué significa Génesis 1:1. ¿O sí? No tenemos, hermanos, los testimonios que por eso Dios nos los dio. Escuche lo que dice, hermanos. Le llamó al desierto para que aprendiese de la naturaleza y del Dios de la naturaleza. ¿Se da cuenta, hermanos? Pero ¿qué pasa hoy en día, hermanos? Miren, hoy en día el pueblo de Dios, grandes errores que cometemos. Como nos hemos vuelto holgazanes, no queremos abrir la Biblia y el espíritu de profecía, nos vamos al YouTube y ahí le ponemos el mensaje que queremos escuchar. Y de repente ahí salió que Jesús viene en el 2031 y andamos haciendo una gran revolución en la iglesia. Hermanos, ¿se acuerdan cuando el Señor Jesucristo llamó a sus discípulos? ¿Qué hicieron ellos, hermanos? Dejaron las redes y lo siguieron, ¿sí o no? Hermanos, en esta noche también te digo, deja las redes sociales y mejor sigue a Jesús. Deja de estar perdiendo tu tiempo, mi querido hermano, con tanto YouTube,
con tanto Facebook. Hermanos, y mira, a veces decimos, es que no tengo tiempo para estudiar, no tengo tiempo para leer el Espíritu, pero sí tienes tiempo para el YouTube y el Facebook. Ahí sí, hermanos, nos la sabemos de todas. Escuchamos las profecías esas del 25-20 y ahí andan los hermanitos. Pastor, pero mire, mire, es una gran luz. Sí, hermanos, estudiemos mejor, hermanos, en vez de estar escuchando tanto pastor por esos medios. Pero es que es una gran eminencia. Una vez me dijeron, pero es que pastor, ¿usted cómo se va a comparar al apóstol Pablo? Y le pregunté yo a ese hermano, le dije, hermano, ¿quién le enseñó al apóstol Pablo? Pues el Espíritu Santo. Pues pidamos el Espíritu Santo para que nos enseñe, mis queridos hermanos. ¿Qué diferencia hay entre Pablo y usted, hermano? Dígame, allá hablando humanamente, ¿qué diferencia hay? ¿Verdad que nada? La gran diferencia es, mi querido hermano, que cuando Pablo se entregó al Señor Jesucristo, se entregó de lleno y no anduvo ahí en el Facebook y YouTube a ver cómo podía aprender. Agarre los testimonios y agarre la Biblia, hermanos, con oración y con ayuno. Y yo le aseguro, hermanos, que el Espíritu Santo le va a enseñar lo que usted tiene que aprender. Claro que sí, hermanos. Por eso, hermanos, Dones Espirituales, volumen 2, página 283 y 284, hermanos, y ya casi termino, hermanos. Dice, en la iglesia existen pecados que Dios aborrece, pero raramente se los reprende por temor a hacerse de enemigos. Es que a todos los queremos hacer felices. Es que quiero que el hermanito aquí me mire bien. Hermanos, a Jesús, hermanos, ¿usted cree que los escribas, los fariseos lo miraban bien? Hermanos, si lo quisieron hasta despeñar, ¿no se acuerda? Escuchen lo que hay. Muchas veces así somos nosotros, hermanos. Queremos, hasta que nos halaguen y nos den palmaditas y esto y lo otro. Cuando les predicamos al sentimiento y lo que ellos quieren escuchar para estar contentos, aquí nos traen arriba, hermanos. ¿Sí o no? Ese es mi pastor. Este es el anciano. Qué bueno cómo predica. Pero cuando tocamos la llaga, mis queridos hermanos, predique. Toque la llaga, reprenda el pecado, llámele al pecado como se tiene que llamar. A ver cuántos lo van a halagar. A ver cuántos lo halagan. Allá en aquel lugar, hermanos, donde estoy, el Señor me ha puesto una gran cruz, hermanos, que no voy a mencionar nombre. Pastor, venga, quiero hablar con usted. ¿Por qué predicó eso por mí? Le dije, hermanito o hermanita, mencioné su nombre, escuchó su nombre. No, pero igual usted lo predicó por mí. Hermano, me tuvo 4 horas, hermano. 4 horas. Y esa persona quería convencerme que yo le dijera que sí, que yo había predicado por ella. Es que, hermanos, cuando nosotros atacamos el pecado por medio de la palabra de Dios y el espíritu de profecía, hermanos, ya no hay palmaditas, ya no hay eso, qué buen sermón, hermanos. Se levanta la gente y la gente se va, hermanos. A veces usted va por querer saludar a los hermanitos, no, los hermanitos salen ahí, no, ¿para qué los saludo a este? Claro que sí, hermanos, escuche lo que sigue diciendo, hermanos. Se ha levantado en la iglesia la oposición al claro testimonio y desgraciadamente, hermanos, ese testimonio, esa oposición se ha levantado, hermanos, en nuestro medio, aún en los ministerios de sostén propio. Y escuche lo que dice: algunos no lo soportan. ¿Se da cuenta? Ellos desearían que se les hablara cosas suaves. Y si se tocan los errores de los individuos que se quejan de severidad y simpatizan con los que están en error,
Cuando la iglesia se aparta de Dios, ellos rechazan el claro testimonio y se quejan de severidad y dureza. Esta es una triste evidencia del estado de tibieza de la iglesia. ¿Cuántos han tomado agua tibia en ayunas? ¿Y qué le sucede, hermanos? ¿Cómo? Dan ganas de vomitar, y eso mismo nos va a pasar a nosotros como pueblo si seguimos en la tibieza en la que estamos. ¿O no dice eso la palabra de Dios? Que dice que como somos tibios, ¿qué va a pasar? Nos va a vomitar de su boca. Le causamos náuseas al Señor, hermanos, por la forma mundana en la que vivimos. Claro que sí, mis queridos hermanos. Por eso dice, mis queridos hermanos, Patriarcas y Profetas, página 625, aquellos que no tienen suficiente valor para reprender el mal, o que por indolencia o falta de interés no hacen esfuerzos fervientes para purificar la familia y la iglesia de Dios, son considerados responsables del mal que resulte de su descuido del deber. La familia, ¿y qué dice, hermanos? Y la iglesia. Es que la familia y la iglesia van juntas. Y por eso Satanás, mis queridos hermanos, él quiere destruir las familias. Porque él sabe que destruyendo la familia hay iglesia. Claro que no, mis queridos hermanos. Claro que no. Por eso esforcémonos, hermanos. Si tus hijos andan fuera, ve, rescátalos. Antes de rescatar a otros, rescata a los tuyos primero. ¿Cómo es que vamos a poder rescatar, hermanos, los de allá afuera cuando no podemos rescatar a los que tenemos en nuestro hogar? Es algo incoherente, hermanos, eso. Es algo incoherente. Por eso dice, hermanos, somos tan responsables de los males que hubiéramos podido impedir en otros por el ejercicio de la autoridad paternal o pastoral, como si hubiésemos cometido los tales hechos nosotros mismos. Como decía mi abuela, que el Señor nos agarre confesados. Que el Señor nos ayude, mis queridos hermanos. ¿Tenemos algo de qué arrepentirnos? Claro que sí, hermanos. Y una de esas cosas, hermanos, es la indolencia por no reprender el pecado y no llamarle al pecado por su nombre. Como le digo a unos hermanos, arrepiéntete, yo no quiero ser responsable de tu pecado. Muy apenas puedo con mi vida y todavía tengo que cargar con la tuya. Hermanos, tenemos nosotros que tomar conciencia. A veces, hermanos, de nada sirve, hermanos, estos campamentos. No me lo vaya a malinterpretar. Y después va a decir, ya no vamos, allá nos invitó el pastor enamorado, ¿sí o no? Vamos a estar haciendo planes, pastor enamorado, para estar ahí en octubre. No le hace que solo la iglesia de mi casa vayamos. No le hace. Pero he decidido seguir a Cristo donde quiera que Él me lleve. Hermano, si yo les contara mi testimonio, lo que tuve que hacer, usted me dirá, hermano, usted está loco. Amén, gloria a Dios, hermanos. Si yo le comentara, hermanos, cuando me tuve que mover para allá donde estoy, usted me diría, ¿de veras? Claro que sí. Y hermanos, por la obra de Cristo, hermanos, la cruz es locura, hermanos, pero para los que se salvan. Y si usted y yo nos queremos salvar, hermanos, tenemos que volvernos locos por Cristo Jesús. No importa que le digan fanático, decidente, de la vara el pastor, hermano, déjelos que le digan lo que ellos quieran. Usted nomás diga, gloria sea a Dios. Hermanos, porque si por causa de su nombre nos vituperan, ¿qué pasa? Somos bien, ¿qué? Aventurados. ¿Se da cuenta? Pero si siempre nos andan ahí, mire, escuche esto, hermanos.
Testimonio, volumen 5. Página 78 dice, nuestra única seguridad está en permanecer, dice, como el pueblo peculiar de Dios. Esa es la única seguridad para nosotros. ¿Permanecer como qué? Como el pueblo peculiar de Dios. Esa es nuestra única seguridad. Dejemos el molde del mundo, hermanos. No nos amoldemos, no agarremos la estampa del mundo. No vivamos como el mundo. No trabajemos como el mundo, hermanos. Miren, hay personas, hermanos, que yo a veces, hermanos, digo, Señor, ayúdalos. Salen de su trabajo y todavía llegan a trabajar a la casa. ¿La familia qué? El sábado no lo trabajan, hermanos, pues yo creo que por pena, para que no le vayan a decir, hermano, es el día del Señor. Pero el domingo ahí andan otra vez, hermanos, trabajando y no son capaces ni siquiera de sacar a su familia, vaya a darse una vuelta a la orilla del río. Y después nos quejamos, ay, ¿por qué nuestros hijos están perdiendo? Dedíqueles tiempo y no se van a perder. Abrácelos usted para que no se los abrace otro. ¿O no? Béselos usted para que no se los bese otro. Que sientan el amor paternal para que no sientan el amor paternal de otro. ¿Sí o no? Miren, hermanos, esta cuestión, hermanos, tenemos que pensar muy bien. Para concluir, hermanos, y para concluir, concluyo con esta cita. Y hermanos dirigentes, ponga atención a esta cita. Dice, Dones Espirituales, volumen 2, página 284, dice, los predicadores no deben tener escrúpulos para predicar la verdad tal como se encuentra en la palabra de Dios. No le dé la vuelta, hermanos. Si aquí dice, hermanos, que el pueblo está viviendo en adulterio, dígaselo al pueblo, hermanos. Hay que ser directos y concisos, hermanos. Hay que cortar. ¿Qué dice la palabra de Dios, hermanos? Ya el hacha, ¿qué decía? Ya está puesta en la raíz, hermanos. Pero nosotros la queremos todavía ahí por las ramitas. No, hermanos, el hacha ya la tenemos que poner también en la raíz. Cortar el pecado del pueblo de Dios de la raíz. ¿Se acuerdan del pecado de Coré? ¿Se acuerdan? ¿Cuántos eran pecadores? Comenzó con uno, ¿verdad? ¿Y después? Se da cuenta. Y dice la mensajera del Señor, Testimonios para la Iglesia, tomo 1, que dice que por un pecado que haya en la iglesia, todos nos volvemos, ¿qué? Si no se reprende. Así es que, mis queridos hermanos, dice, dejad que la verdad salga. Me fue mostrado que la razón por que nuestros predicadores no han tenido más éxito es porque ellos han tenido temor de herir los sentimientos. ¿Por qué dice que no hemos tenido más éxito? Porque tenemos miedo, hermanos, de herir los sentimientos. Hermanos, a veces, y nosotros pensamos que es al revés, ¿verdad? Que hablarle suavecito y esto, hacerlos llorar y que ahí se están revolcando en el piso, hermanos. No, hermanos, seamos directos. Vayamos al grano, mis queridos hermanos. Escuchen lo que dice. Me fue mostrado que la razón por que nuestros predicadores no han tenido más éxito es porque ellos han tenido temor de herir los sentimientos, temor de no ser descorteses. Y por esta causa ellos bajan las normas de la verdad y ocultan en lo posible la peculiaridad de nuestra fe. ¿Estás bajando las normas por ganar la popularidad? Ten cuidado, mi querido hermano, mi querido dirigente, que no te use Satanás para esa obra. Los predicadores de la verdad presente del mensaje del tercer ángel no somos populares, hermanos. No somos populares. Y escuche lo que dice.
Vi que Dios no podía dar éxito a los tales. La verdad debe ser directa y debe instarse a la gente a tomar una decisión con urgencia. ¿Se da cuenta? Con urgencia. Ya no tenemos mucho tiempo, hermanos. Ahorita ya no está el tiempo de andar sobando y acariciándole a los hermanos el pecado. Es tiempo de decirle, hermano, arrepiéntete. Y si no te arrepientas, te esperan las plagas. ¿O no dice eso la mensajera del Señor? Que muchos del pueblo de Dios vamos a recibir las plagas. ¿Se da cuenta? Sigue diciendo, hermanos. La verdad debe ser directa y debe instarse a la gente a tomar una decisión con urgencia. Y mientras los falsos pastores, ¿quiénes son los falsos pastores? ¿Ah? ¿Quiénes son los falsos pastores? Son los que hablan suavecito y que quieren ganar la popularidad y que quieren que siempre la gente los traiga. A veces, hermano, hay pastores que les gusta que hasta la gente los traiga cargados. Hermano, yo nunca estuve de acuerdo con eso, hermanos. Hermanos, y es más, se lo digo así por testimonio, hermanos. Y yo ya lo he comentado con varios. Hay veces que las hermanitas, ay, pastor, y me quieren dar un abrazo y me quieren dar un beso. ¿Sabe qué les digo? Aléjense. Hermanos, eso a veces no es bueno. No es bueno. El diablo es diablo, mis queridos hermanos. Y más sabe el diablo por viejo que por qué hablo. ¿Sí? Nosotros fuimos creados ¿para qué? Para la atracción del sexo opuesto, ¿sí o no? Claro que sí, hermanos. Y si no, léalo ahí en Génesis. ¿Y qué pasa, hermanos? Cuando nosotros abrazamos a una hermanita y por ser corteses, como decimos nosotros, hasta un besito. ¿Ah? De cortesía. Si no estamos bien cimentados y si no estamos firmes, mis queridos hermanos, el diablo nos gana. ¿Sí o no? Puede ser al hombre, puede ser la mujer. Por eso, hermanos, eso no va conmigo. Así se lo digo sinceramente. Me quiere saludar, salúdeme de mano. Pero si me va a dar la mano, hermanos, démela bien. Hay quienes que lo saludan con la puntita de los dedos. Digo, ¿para qué me saluda? Mejor se hubiera ahorrado el saludo, hermano. Sí, no se moleste. Si me va a saludar con la mano, pues salúdeme con la mano. Por eso dice, hermanos, y mientras los pastores falsos proclaman paz y predican cosas suaves, ¿se dan cuenta quiénes son los pastores falsos? Los que predican ¿qué? Cosas suaves. Los siervos de Dios, ahí ya le da la vuelta a la mensajera del Señor, dice, deben clamar a voz en cuello y no callar y dejar los resultados con Dios. ¿Se da cuenta, hermanos? Predique, llámele al pecado como tiene que llamarse, déjele las consecuencias a Dios. Que el que le diga de verdad que ama a Dios va a dejar el pecado, y el que no, hermanos, que Dios lo bendiga. Hay que dejarle las consecuencias al Señor, hermanos, pero no podemos rebajar el mensaje solo por ganar la popularidad, mis queridos hermanos. Mi invitación en esta hora es, hermanos, a que si queremos el espíritu y el poder de Elías para preparar a un pueblo, tenemos que morir a la mundanalidad. Tenemos que alejarnos del mundo. Es cierto, vivimos en el mundo, pero no tenemos que hacer las cosas que hace el mundo. Nuestro carácter tiene que ser transformado. Nuestra vida tiene que ser transformada. ¿Y cómo duele, hermanos? Morir al yo todos los días. ¿Cómo duele, hermanos? Morir a la carne todos los días. Pero tenemos que hacerlo, hermanos, por bien de nosotros y por bien del pueblo. Mis queridos hermanos, que Dios me los bendiga. Y ojalá, mis queridos hermanos, que podamos tomar una decisión urgente. Urgente, porque Cristo viene pronto. Él está, hermanos, ya casi por soltar el incensario y decir, hecho está. Y salir del lugar santísimo. La pregunta es, hermanos,
permanecerá mi nombre, permanecerá tu nombre escrito en el libro de la vida. Eso depende de ti y de mí. Él ya pagó el precio en la cruz del Calvario por nuestros pecados. ¿Sí o no? Ahora nos toca hacer a nosotros nuestra parte. De vivir una vida ¿qué? Santa. Una vida consagrada al Señor. Porque sin santidad nadie ¿qué? Verá al Señor. Que Dios me los bendiga, hermanos.